Las momias guanches fueron dadas a conocer cuando se conquistaron las islas, obviamente. Después de un periodo que puede estar entre 70 y 80 años, donde no se sabía nada, entre 1496 y mediados del siglo XVI, no se sabía nada de esas momias. Un médico inglés que recalaba por las islas, no se sabe muy bien hacer qué, se llamaba Thomas Nichols, bueno, pues le curó a algunas personas que pertenecían a la cultura aborigen de Tenerife y en recompensa, como premio, le enseñaron una cueva, que luego pasaron a ser muy famosa, que tenía en su interior decenas de momias. Esta fue una de las primeras noticias que se conocen sobre las momias guanches. A partir de ahí, pues las historias generales de Canarias posteriores, de los siglos XVI, XVII y XVIII, y las crónicas propias de la conquista, que se escribieron un poco más tarde, pues ya las dieron a conocer. ¿Cuál fue el problema? El problema es que los guanches, en el siglo XIX, con el nacimiento de la antropología física, pues fueron comparados por la Escuela de Antropología de París con el hombre de Cro-Magnon. Y eso atrajo a una cantidad de científicos enormes, tanto de Alemania como de Francia, Estados Unidos, Inglaterra, a las islas, y las momias pasaron un poco al olvido. Lo que les interesaba era el cráneo, básicamente, no el resto del esqueleto, el cráneo. Las momias guanches en sí mismas, pues hubo centenares en su momento, pero fueron rapiñadas, por así decirlo, de Tenerife, porque los guanches son originarios de la isla de Tenerife, los otros tienen otras denominaciones, y fueron a parar a gabinetes, museos, universidades de Europa y de América. Y en las islas nos quedaron pocas. En estos momentos el Museo Arqueológico de Tenerife tiene unas 100 y pico, entre momias completas e incompletas. ¿Y qué representan? Pues representan un hecho que es propio de las islas, porque de las culturas originarias de ellos, que son bereberes, tanto del norte de África como del sur de la península, por ejemplo, que se sepa hasta ahora no momificado. Entonces tuvo que ser algo aprendido en las propias islas por sencillamente puro empirismo, o sea, ver que si se enterraban los cuerpos en unas cuevas que tenían unas condiciones naturales específicas de sequedad, de una temperatura constante, aire oscilante ahí, pues entonces se conservaban mejor que otros. Y a partir de ahí fueron perfeccionando el método. Esto en síntesis es la historia de las momias guanches, ¿no? Vamos a ver, la antropología forense surge como una rama tanto de la medicina legal, obviamente, es una parte importante en otros países, no tanto en España, aunque últimamente está cogiendo mucho auge, que tiene como objetivo la identificación en condiciones no normales, es decir, no un cadáver fresco que pueda ser reconocido a simple vista, sino en condiciones como puede ser, primero, que haya transcurrido mucho tiempo y ese cuerpo se encuentre esqueletizado, por ejemplo, o que haya sido sometido al fuego o a que haya sufrido una explosión. Entonces, estos restos tienen que ser estudiados, analizados por especialistas en esa rama de la ciencia forense en general. ¿Cuándo se produce el auténtico boom de la antropología forense? Literalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, especialmente con especialistas venidos de Norteamérica, que dada la ingente cantidad de desaparecidos que tenían en el conflicto, pues tuvieron que ir a diversos lugares, como pudo ser Japón, la base está en Hawái, por ejemplo, que es el mayor laboratorio de antropología forense que existe, y con primero métodos tradicionales y al final aplicando técnicas como puede ser la PCR en genética molecular, pues el fin último es la identificación de la persona, a partir de unos restos que no pueden ser identificados a simple vista, repito, ¿no? Al margen de eso, pues uno de los campos que está teniendo mucha aceptación hoy es la patología que aparece en esos restos y que puede, primero, coadyuvar a la identificación de un sujeto concreto y, en segundo lugar, ver qué lesiones pudo sufrir ese individuo, no que le causara la muerte, sino anteriormente. Esto es especialmente importante, por ejemplo, en las dictaduras latinoamericanas, porque, obviamente, esos individuos, cuando eran arrestados, ilegalmente casi todos, pues eran sometidos a tortura y eso deja o puede dejar huellas en el esqueleto que son estudiadas por los antropólogos forenses. El segundo boom de la especialidad se produce ya con el fin de las dictaduras latinoamericanas, dictaduras militares por otra parte, y que da pie a que se formen una serie de equipos, como puede ser pues, el equipo argentino de antropología forense, que para mí es quizás el más importante del mundo en estos momentos, o la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, la de Perú, etcétera, etcétera, ¿no? La paleopatología es la ciencia, literalmente, que estudia la enfermedad en épocas pasadas. Hasta hace un siglo, más o menos,
se centraba en restos que tenían miles o por lo menos cientos de años. En la actualidad no. En la actualidad la paleopatología es una rama de la medicina y de la antropología física, incluso de la historia de la medicina, que se ocupa de los fenómenos patológicos que tienen lugar en cualquier población del pasado, en cualquier pasado, puede ser hace 100 años o hace 10.000 años, da igual. Y en síntesis, aunque está basada en un 90 o 95% sobre restos esqueléticos, y ocupándonos aquí en Granada, como nos estamos ocupando de las momias, pues también tiene un campo muy importante que es los tejidos momificados, que obviamente van a dar más información que el hueso seco, por así decirlo, porque vamos a ver lesiones, por ejemplo, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel hepático, etcétera, etcétera. Sumando todos los hallazgos que se pueden tener, podemos tener la historia natural de la enfermedad, cómo ha ido evolucionando una enfermedad a lo largo de los tiempos, y también ver qué medidas terapéuticas adoptaba el hombre ante unos fenómenos morbosos que obviamente afligían a esa población. Hay enfermedades, como pueden ser las enfermedades epidémicas, que claro, la enfermedad epidémica ataca a una persona y o la mata o se recupera sin dar tiempo a que deje ninguna señal. Pero gracias a las técnicas de biología molecular, con la PCR, pues enfermedades como la peste, que no dejaban ninguna información en el esqueleto, enfermedades como el cólera, etcétera, han podido ser estudiadas desde el punto de vista histórico, evolutivo, con estas técnicas. Por ejemplo, la peste de Atenas, que nunca se sabía muy bien lo que era y que causó miles de muertos, pues al final se supo que era el vibrión colérico, el de la fiebre tifoidea. Fue fiebre tifoidea lo que causó aquella tremenda mortandad, ¿no? En fin, que es una disciplina que está evolucionando continuamente, que a partir de los años 60 se ha disparado con la creación de la Paleopathology Association, la Asociación de Paleopatología a nivel mundial, y que celebra congresos en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, y que en España tiene la Sociedad Española de Paleopatología, que es quizá una de las más dinámicas y más activas que hay en el continente europeo, ¿no?